Buen día con todos. En esta oportunidad, el grupo 4, eh, perteneciente al curso de Hidrogeología del semestre académico 2026-1, va a exponer sobre el tema de la semana 9, perteneciente al sílabus, que se llama Hidroquímica. En este caso, los integrantes son Palomino Torres Antoni Fernando y mi persona, Arias Vargas Álvaro Rodrigo. Bueno, a manera de introducción, la explotación de los recursos hídricos subterráneos y superficiales, el desarrollo industrial minero, agropecuario, pesquero, o la ausencia de conciencia ambiental y el uso sustentable de los recursos hídricos han generado una demanda creciente de información hidrogeológica en todo el país, por lo cual vamos a necesitar hacer más estudios y evaluaciones a nivel de cuenca y subcuenca. ¿Por qué? Porque al estudiar nosotros el agua, sea el agua subterránea, el agua superficial, vamos a ver que estas aguas van a contener metales o van a contener otros elementos que van a ser perjudiciales para nuestras contribuciones o para nuestros quehaceres diarios o para nuestro trabajo. Bueno, la caracterización hidroquímica e isotópica va a ser una importante herramienta para estudiar el origen de las aguas subterráneas y superficiales y su interacción con los depósitos de roca, a través de los cuales va a circular y percolar para posteriormente determinar las zonas de recarga. Recordemos que un multiparámetro, por ejemplo, nos va a ayudar a medir eh, la- el pH, la cantidad de oxidación, reducción, de elementos de oxidación, reducción que van a haber, el grado de temperatura que va a tener nuestra agua subterránea. Y es así que para englobar todos estos parámetros es necesario estudiar pues, ¿no? el agua subterránea a nivel químico o a nivel hidroquímico. Y bueno, como punto número 2 tenemos el origen de las aguas subterráneas y superficiales. Sabemos que el 3% del agua total en la Tierra es agua dulce, y es lo que nos va a interesar en nuestro caso. Y de esta, un 95% va a constituir las aguas subterráneas, mientras que el 3,5% corresponde a las aguas superficiales y el 1,5% va a corresponder a la humedad acumulada en los suelos. Y de toda esta agua dulce existente en un 0,36% va a estar disponible para su consumo humano. De allí que el origen del agua superficial y subterránea en su totalidad se va a originar en el ciclo hidrológico que todos conocemos, ¿no? El cual va a constituir un 95% del total. Sin embargo, esta cantidad va a ser menor debido a que vamos a tener acuíferos que se van a presentar en zonas muy profundas, como las aguas fósiles y otras como las aguas magmáticas, ¿no? Entendamos esto como las soluciones hidrotermales que van a haber en la profundidad de la corteza. Y bueno, como se mencionó, tenemos el ciclo hidrológico, o para este caso en especial, el ciclo hidrogeológico, el cual nos va a ayudar a entender cómo es que el agua se va a originar a través de diferentes medios, ¿no? Digamos, vamos a tener, por ejemplo, el agua originada a través de las precipitaciones, ¿no? Sobre la Tierra, que van a caer no, sobre el manto de nieve, o también que lo podemos tener en los glaciares y estos se van a deshielar y por lo tanto se van a formar ríos, ¿no? Y bueno, también podemos tener precipitaciones sobre el océano. Así también esta agua del glaciar puede dar origen a lagunas que posteriormente van a hacer que la cantidad del agua en el mundo pueda aumentar. Entonces, el ciclo hidrológico del agua nos va a ayudar a describir dónde se encuentra el agua en la Tierra y cómo ésta se va a mover. Entonces, el agua como que se va a almacenar en la atmósfera, en la superficie de la Tierra o debajo del suelo, y va a poder estar en un estado líquido, sólido o gaseoso. Y bueno, el agua se va a mover entre los lugares donde va a estar almacenado a grandes escalas y a muy pequeñas escalas. De ahí que se va a mover de forma natural y debido a la interacción humana, ¿no? Las cuales van a afectar dónde se almacena el agua, cómo se mueve y en qué tan limpia es, ¿no? Y bueno,
las características fisicoquímicas de las aguas superficiales y las aguas subterráneas van a ser van a tener una serie de factores, ¿no? Primero vamos a tener la génesis y la composición de los materiales por los cuales esta va a atravesar, ¿no? Digamos, nuestra agua, en este caso de las profundidades, el agua subterránea, va a atravesar una roca encajante, digamos, de tipo intrusiva o una roca de tipo sedimentaria. De acuerdo a la roca encajante, esta va a adquirir o tener elementos que van a influenciar en la composición química del agua, ¿no? Digamos, en una roca de tipo granito, una roca intrusiva, ¿no? Esta va a contener principalmente elementos como sodio, potasio, entre otros, ¿no? Mientras que en una sedimentaria, pues nuestros elementos van a ser principalmente de alúminas, ¿no? Por decir así. Entonces, la génesis va a jugar un rol importante, ¿no? En la composición del agua. El otro factor es el tiempo de permanencia del agua en el suelo o en el subsuelo. Eh, o sea, digamos que nuestra agua en el subsuelo va a atravesar materiales como arena, limos, arcillas, entre otros. Y esto va obviamente a influenciar mucho. Los procesos físico-químicos que van a producirse en las aguas, en las zonas saturadas como en las zonas no saturadas. De allí la posible mezcla de diferentes tipos de agua, la existencia de zonas prospectables o posibles yacimientos mineralógicos, ¿no? Y bueno, en el medio humano también esto va a jugar un rol importante, sea en la actividad agropecuaria, ganadería y agricultura, la industria, la energética o la minera. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen inferior derecha cómo nuestra agua ya se encuentra totalmente contaminada debido a, di- digamos, puede ser algún relave minero que ha habido cerca a la zona, y esto obviamente tiene su actividad humana, ¿no? O sea, la actividad humana también perjudica a veces la calidad y la cantidad del agua subterránea. Bueno, y como venía diciendo, el agua va a tener diferentes orígenes, ¿no? Sea a través de la atmósfera, como las lluvias, las precipitaciones, sea a nivel de la superficie de la tierra o a nivel del suelo, a través también de los acuíferos profundos, ¿no? Como nuestra agua va a atravesar arcillas, calizas o arenas, ¿no? Areniscas. De ahí también otros materiales, otros tipos de roca, dolomitas, calizas. Y bueno, ahora sí entrando a la hidroquímica, netamente en sí, nos vamos a preguntar cuáles son los constituyentes inorgánicos que se van a presentar en las aguas en estado de disolución. Como constituyentes principales vamos a tener al sodio, al calcio y al magnesio, que van a estar presentes de 1 a 1000 partes por millón, así también como al bicarbonato, el sulfato, cloruros y la sílice, ¿no? De allí como constituyentes secundarios tenemos al hierro, al estroncio, al potasio, carbonato, nitratos, fluoruro y al boro, que estas van a estar presentes de 0,01 a 10 partes por millón. Así también podemos ver que los constituyentes menores ya son elementos con muy baja cantidad en partes por millón, ¿no? Así como el antimonio, el germanio, el cromo, el rubidio, el titanio. Y ya los constituyentes traza, hablando de un poco de los volátiles, vamos a tener dos en cantidades inferiores a 0,001 partes por millón, ¿no? Como el bismuto, el cesio, el platino, el talio o el circonio a veces. Y bueno, como ya se había mencionado, los constituyentes mayoritarios van a estar constituidos en un en torno al 90-95% de los sólidos totales. Los constituyentes secundarios van a estar constituidos, ¿no? Perdón, de 0,01 a 10 partes por millón. Los constituyentes menores, ya menores a 0,1 partes por millón, el bromo, el litio, el aluminio o el manganeso.
De ahí tenemos los microconstituyentes y los ya otros constituyentes sean las materias orgánicas disueltas y los gases disueltos. Y bueno, también hay que tener presente nuestro total de sólidos disueltos, ¿no? Así vamos a tener aguas subterráneas dulces, aguas salobres, aguas saladas o asimismo las salmueras, ¿no? Y bueno, los principales parámetros genéricos que van a expresar el grado de mineralización del agua van a ser la conductividad eléctrica, que es la capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica. Esta va a mantener una buena correlación con el total de sólidos disueltos y también con otros índices, ¿no? Sean los cloruros, los sulfatos o la dureza total. Bueno, asimismo vamos a tener ya parámetros hidroquímicos principales, ¿no? Como el pH, la temperatura, la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto, la turbidez y el caudal, ¿no? Estos parámetros son justamente los que nos ayudan a medir el equipo del multiparámetro, ¿no? Así también tenemos como parámetros físico-químicos dureza total, el total de sólidos disueltos, la calinidad total, acidez. Y ya si nos vamos para el lado de los parámetros inorgánicos, como ya mencioné en los iones, principalmente el calcio, magnesio, sodio, y ya de ahí los carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y cloruros, ya como eh, aniones netamente. Y bueno, todo esto que acabo de mencionar, los cationes, aniones, nos van a servir para que cuando representemos nuestra calidad del agua, querramos ver nuestro tipo de agua o nuestra calidad del agua, nos va a servir para representarlo en un diagrama de tipo Piper, que eh, posteriormente mi compañero estará hablando de ello, ¿no? Pero primero veamos un poco de los parámetros físicos que va a poseer, ¿no? Nuestra calidad del agua. Así ya mismo mencioné que la temperatura es un parámetro importante, ¿no? Una influencia indirecta en procesos de la mezcla, floculación, sedimentación y filtración. Eh, la turbidez es la presencia de partículas en suspensión o los coloides, así como arcillas, limos, partículas de sílice y materia orgánica. El pH va a medir el grado de acidez, es decir, las no contaminadas. También cuando las aguas son ácidas es recomendable asumir una base, ¿no? Y el total de sólidos disueltos, ¿no? Que es un término que ya va a englobar la materia en suspensión, sedimentable, coloidal y disuelta. Asimismo, la alcalinidad, que es la capacidad del agua para neutralizar ácidos, y está compuesta pues, por bicarbonatos e hidróxidos. Así también la dureza, bueno, este término ya va a estar relacionado a la presencia de cationes, ¿no? Como calcio, magnesio, estroncio, bario, hierro, aluminio y ya otros metales que se van a encontrar presentes en forma de sólidos disueltos. Y ya de estos el calcio y el magnesio son los más abundantes. Asimismo, ya con los metales que vamos a encontrar en trazas, como mencioné, el antimonio, el arsénico, el bario, el boro, el cadmio y el cromo, ¿no? Y aquí los problemas que pueden generarse y el valor máximo recomendado que establecen las entidades. Bueno, Bueno, ahora doy el paso a mi compañero. gracias compañero. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar sobre el muestreo hidroquímico del agua subterránea, ¿no? Entonces, esta etapa, pues, es una de las más importantes, ¿no? Porque de una buena toma va a depender que los resultados, pues, en el laboratorio sean confiables, ¿no? El objetivo principal es obtener, pues, una muestra que realmente represente las condiciones del acuífero, ¿no? Sin alterar su composición química, y gracias a este muestreo podemos identificar los iones presentes que había comentado mi compañero, reconocer las facies hidroquímicas, detectar posibles procesos de contaminación y finalmente pues determinar si el agua es apta para el consumo humano, riego o industrial, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso, como le estaba comentando, eh, el procedimiento va a ser básico, ¿no? Es simple, pero no basta solamente con recoger agua y ya, ¿no?
también es necesario seguir un procedimiento adecuado, ¿no? Primero se selecciona un punto de muestreo y antes de llenar el recipiente se purga el pozo. O sea, ¿qué quiere decir? Se limpia, ¿no? Para eliminar ese agua que permaneció estancada. Luego, se miden parámetros en el campo, ¿no? Como el pH, la temperatura y condiciones eléctricas, digo, conductividad eléctrica. Entonces, después de las muestras se almacenan correctamente, muchas veces refrigeradas o con preservantes químicos, ¿no? Para evitar cambios en su composición. Y bueno, finalmente se realiza pues un control de calidad mediante equipos calibrados, ¿no? Y recipientes limpios, asegurando que los resultados pues sean representativos, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso, en la clasificación hidroquímica de facies, la clasificación hidroquímica agrupa pues las aguas subterráneas según el predominio de sus iones, ¿no? Como se muestra en esta imagen, se ve pues por ejemplo en la parte del rombo unos grupos, ¿no? A eso lo vamos a entender como estos parámetros, por ejemplo, estas facies, las facies entendamos como grupos, agrupaciones, por ejemplo, la bicarbonatada cálcica, que típicamente de zonas de recarga y aguas jóvenes, la sulfatada cálcica asociada pues a disolución de yeso o anhidrita, y la parte de clorurada sódica vinculada a aguas salinas, ¿no? Entonces, y por último, la bicarbonatada sódica relacionada con intercambio catónico y evolución geoquímica. Entonces, de alguna u otra manera, esas agrupaciones, esas fases nos van a indicar ya qué procesos ha sufrido ese agua hasta que nosotros lo encontremos o recojamos una muestra, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, en esta imagen, lo que yo quería dar a entender es que gracias a la hidroquímica, nosotros podemos saber en qué parte del acuífero estamos. Si estamos en la zona superior, zona intermedia o zona inferior, ¿no? Por ejemplo. Y gracias a qué? A que, por ejemplo, en la zona superior, en las partes más superiores, nosotros vamos a encontrar lo que son el anión del bicarbonato, el anión dominante. Si nosotros vamos a encontrar, como estaba diciendo, agrupaciones o facies de mayor presencia de bicarbonato, entonces nos da una idea de que estamos en la parte más superior, ¿no? Del acuífero. Si estamos, o si vamos a encontrar un anión dominante de lo que es el sulfato, ya nos va a entender, nos van a decir que más o menos estamos en una zona intermedia. En cambio, si nosotros encontramos una fase donde predomina el anión dominante del cloruro, es que ya estamos en una zona inferior, ¿no? Del acuífero. Siguiente, por favor. En esta imagen, ahí se puede observar en la parte derecha, por ejemplo, que está con círculo, el círculo celeste y el ion bicarbonato. Entonces, ahí estamos. Ahora, también en la imagen se puede observar las líneas equipotenciales, las que están punteadas, y las líneas de corriente. Entonces, en la parte del HCO3, lo que es el bicarbonato, entonces ya están en la parte superior, como había dicho, ¿no? Si encontramos una fase donde se encuentran estos iones con mayor presencia, es que nos estamos indicando o que en el acuífero, en la parte superior. Si estamos encontrando una fase de ion sulfato, estamos en una zona intermedia, y si estamos en una fase de ion cloruro, que encontramos una zona inferior, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor. Otro dato también, regresa, por favor. Otro dato también es que, por ejemplo, las líneas de corriente, las que están con el ion cloruro, estas van a ser corrientes el agua se va a mover muy, muy lenta, a comparación eh, de las corrientes que están más arriba. Estas van a tener mayor movilidad y esas es más en la zona, ¿no? En cambio las otras son más regionales, las líneas que tienen este ion cloruro. Ya, siguiente. Bueno, para ello, una vez que nosotros ya tengamos nuestra muestra, nosotros ya lo podemos graficar conforme nos den los resultados en los diagramas hidroquímicos, ¿no? Básicamente los principales son el Piper, el Steep y el Schuller, que les voy a explicar.
Siguiente. Por ejemplo, en el Piper, en esta nos va a clasificar el agua según el predominio de cationes y aniones, ¿no? Y que permite identificar fases hidroquímicas. ¿En qué consiste? Por ejemplo, ahí se observa dos triángulos y un rombo, ¿no? La parte de los cationes, por ejemplo, vemos en la parte izquierda que es el calcio, en la parte de arriba el magnesio, en la parte derecha el ion sodio y potasio, ¿no? Entonces, en primer lugar, primero vamos a asociarlo a esto, ¿no? Vamos a encontrar en este triángulo un punto donde realmente se encuentre, ¿no? O entre los tres valores va a ocupar el 100% y de acuerdo a eso encontramos el punto y luego recién proyectamos hacia el rombo. Entonces ahí ya vemos más o menos son 4 fases que nos van a dar, ahí están los colores, tan verde, verde un poco más claro, celeste y así. Entonces, igual con los aniones, vamos a encontrar un punto y luego de encontrar recién en el triángulo, recién proyectamos al rombo y nos va a dar una de esas 4 fases, ¿no? Dominante sobre todo. Siguiente. Ahora, en el diagrama de Steve, esta va a representar la huella química de una muestra mediante un polígono. ¿Qué quiere decir la huella química? O sea, ¿qué es lo que ha pasado para que este agua se encuentre como se va a encontrar en la muestra, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, en la parte izquierda, en la parte superior, ahí se ve que, por ejemplo, en los iones sodio y potasio va a empezar ahí una línea azul, el cual va a ser el número 0, y a partir para el lado izquierdo va a empezar 1, 2 y así. Y para el lado derecho también. Entonces, una vez que nosotros grafiquemos el polígono, ya se elimina ya todos esos números, solamente eso como ayuda, y ya solamente para proyectarlos se va a poner solamente el polígono. Por ejemplo, en la imagen hay un mapa donde han sacado muestras y ya pues solamente ponen polígonos y ya cuando uno trabaja constantemente ya sabe qué polígonos representan a qué, ¿no? Por ejemplo, en la parte morada, si nos vamos a encontrar un polígono parecido, ya sabemos que es un agua salmuera o agua del mar, o que ha tenido contacto con agua salada, ¿no? Y al siguiente. En esta parte, lo que es el diagrama de Schuller, nos va a ayudar sobre todo cuando tenemos muchos datos, porque compara varias muestras en una escala semilogarítmica para reconocer similitudes y diferencias. Entonces, eso va a ser la gran ayuda en este caso porque nos va a dar resultados en muchos datos y no nos vamos a complicar como en los otros diagramas. El siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a la contaminación del agua subterránea, la contaminación del agua subterránea pues ocurre cuando su composición química natural es alterada, ¿no? Por la incorporación de sustancias disueltas, partículas o microorganismos que afectan su calidad y limitan su uso, ¿no? Por ejemplo, las fuentes naturales va a ser el flúor, arsénico, hierro y manganeso, ¿no? Liberados básicamente por agua, o sea, ese contacto del agua y la roca, ¿no? La salinización natural asociada a evaporitas, aguas profundas o intrusión marina, como se había explicado, y radón y otros elementos trazas básicamente vinculados a ciertos contextos geológicos, ¿no? En cuanto a fuentes antrópicas, que es por el hombre, sobre todo en la agricultura, los nitratos, los fertilizantes, que estos van a actuar muy rápidamente, van a penetrar al acuífero, entonces van a llegar más rápido y van a contaminar mucho más. En cuanto a la minería, el drenaje ácido, como había hablado mi compañero, y metales pesados, residuos e industria, lixiviados, hidrocarburos y solventes, ¿no? En saneamiento deficiente, las aguas residuales y patógenos. Siguiente. En cuanto a los metales pesados y contaminación por nitratos, bueno, estos metales pesados sobre todo es el arsénico, el plomo y el cromo, ¿no? El arsénico puede tener origen natural o minero, ¿no? El plomo, el cadmio y el mercurio asociados siempre a la minería, industria y residuos, ¿no? Y estos van a afectar el sistema nervioso, riñones y otros órganos. En cuanto al cromo, puede provenir de actividades industriales y presenta alta toxicidad, ¿no? Esta parte es importante, como les estaba diciendo, los nitratos asociados principalmente a fertilizantes, y estos van a ser muy móviles en el subsuelo y pueden alcanzar rápidamente el acuífero.
sea, la contaminación va a ser rápido, entonces es muy peligroso los nitratos. En concentraciones elevadas, pues van a afectar la calidad del agua y van a representar un riesgo para la salud, ¿no? Siguiente. Eh, en cuanto a aplicaciones de la hidroquímica, principalmente las aplicaciones van a estar sobre el abastecimiento del agua, que es la evaluación de potabilidad, ¿no? Para el consumo humano, en la minería, monitoreo de drenaje ácido, control de metales y evaluación de impactos de acuífero. Y en cuanto a la geotecnia, el análisis de agresividad química, ¿no? Del agua frente al concreto, ¿no? Y en parte, en cuanto al medio ambiente, la detección de contaminación, protección del acuífero, seguimiento en zonas de recarga, ¿no? Que es muy importante. Siguiente. En cuanto a las conclusiones, con mi compañero, quedamos en la que la hidroquímica permite, pues, interpretar el origen, la evolución y calidad de las aguas subterráneas y superficiales, ¿no? La composición del agua va a depender de la interacción agua-roca, el tiempo de residencia y los procesos físico-químicos del acuífero, ¿no? Un muestreo representativo y un adecuado control de calidad son indispensables, pues, para obtener resultados confiables, ¿no? La hidroquímica es clave en la gestión del recurso hídrico, el control de contaminación y la evaluación de usos del agua, ¿no? Como se había indicado. Sí. Y eso sería todo. Muchas gracias.